continuación, Conciencia Médica. Hola, muy buenas tardes. Sí, soy el doctor Jorge Cisneros. Hoy es miércoles 4 de octubre y estamos iniciando la semana, bueno, el día de hoy, con una triste noticia que desafortunadamente falleció un compañero de nosotros del Diario de Chiapas. Nuestras condolencias a su familia, Alejandro Estrada. Que Dios te guarde, y aquí toda la familia de Diario de Chiapas, estamos con tu familia. Estamos contigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Pues hoy estamos iniciando este tema con un tema muy importante, que si está empezando a ver el programa, compártelo con su familia, con sus amigos, con los abuelitos, pero actualmente con todas las personas arriba de 35 años. Y hoy me acompaña un gran amigo, un gran médico. Y antes de presentarlo, vamos a hacer una cápsula de este tema. El infarto agudo de miocardio es un síndrome coronario agudo. Se caracteriza por la falta de riego sanguíneo a una parte del músculo del corazón, producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que lo alimentan. El infarto de miocardio es la principal causa de muerte de hombres y mujeres en todo el mundo. La razón es que el riesgo principal del infarto está en la fase extrahospitalaria, es decir, antes de ingresar al hospital. La mortalidad en esta fase supera el 40%. Una vez ingresado en el hospital, si se hace con la debida antelación, antes de las 4 horas idealmente, los tratamientos modernos permiten una recuperación satisfactoria del infarto y las complicaciones son relativamente poco frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas del infarto de miocardio? El infarto se reconoce por la aparición brusca de los síntomas característicos: dolor intenso en el pecho, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. En caso de presentar dolor intenso en el pecho, sudoración y náuseas, debes acudir de inmediato al servicio de urgencias del hospital más cercano, pues es posible que te encuentres ante un infarto. Al llegar al hospital, debes pedir atención inmediata. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este síndrome que aqueja a gran parte de la población y que, a pesar de su alta peligrosidad, es posible tratarlo y prevenirlo. Acompáñanos. Pues como vieron, un tema muy importante que ocasiona estragos en la familia, en la sociedad, en todas las comunidades. Por eso hay que saber prevenir y no llegar a eso. Pero hoy tenemos, les decía, un gran amigo, un gran médico, el doctor Juan Carlos Esquín Cavera. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y realizó su especialidad cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ¿verdad? Al igual intervencionismo cardíaco. También a eso. ¿Verdad? Pues bienvenido, Juan Carlos, gracias por acompañarnos otra vez aquí a tu programa y para nuestro público con este tema que es muy importante. Estaba viendo, perdón, antes de entrar, es bien interesante lo que les voy a comentar.
Estaba viendo que la estadística de mortandad de mujeres, ahora que es el mes rosa del cáncer de mama, que hay mucha campaña y qué bueno, ¿no? Pero estamos viendo que la estadística dice que las mujeres posmenopáusicas ha incrementado el infarto del miocardio. Es correcto. De hecho, la enfermedad, fuera de esta pandemia que vivimos todos, es la enfermedad, no ha variado en lo más mínimo, sigue siendo la causa número uno tanto de muerte en hombres como en mujeres, ¿no? Es verdad, en los números duros de la última encuesta se muestra que la cantidad de mujeres que han estado o están presentando síndromes coronarios agudos van en incremento. Entonces esa estadística es algo pues, que lacera muchísimo a la sociedad, a las mujeres en específico, pero bueno, el género no solamente es, el infarto no solamente se presenta en ellas, sino en todos, ¿no? En todos, así es correcto. Sí, porque desde muy jóvenes, ¿verdad? Se puede presentar. Ahora hemos visto... Sí, un fenómeno que no tenemos que perder es, y bien lo mencionaste, que después del climaterio que la mujer presenta, estas enfermedades se desarrollan mucho más rápido. Algo que hay que tomar en cuenta es que el hombre enferma o tiene enfermedades crónico-degenerativas a edades mucho más tempranas que las mujeres. Entonces la mujer cuando enferma de síndromes coronarios agudos o de las enfermedades cardiovasculares, siempre son mayores, entonces a mayor edad, mayor riesgo de desenlaces desafortunados en los síndromes coronarios agudos. Y aquí, ¿cómo se empieza a manifestar? O primero, ¿cómo podemos prevenir? Y luego, ¿cómo se empieza a manifestar? ¿O cuáles son los riesgos que podemos tener tanto hombres como mujeres? Lo primero que debemos de saber es de dónde venimos. O sea, nuestros antecedentes familiares. Si tenemos familiares de primera línea con enfermedades cardiovasculares, con infartos agudos del miocardio, sobre todo en jóvenes menores de 60 años, a eso se le llama muerte cardiovascular prematura. Ese es un riesgo cardiovascular que se suma a alguna enfermedad que el paciente tenga, hipertensión, diabetes, alguna de estas enfermedades crónico-degenerativas que van degenerando poco a poco. Entonces eso es primordial, conocer nuestra historia familiar para tener en consideración eso en cuanto al riesgo. 2, la alimentación. 3, el sobrepeso, que también nosotros como mexicanos, latinos, adolecemos mucho del tema de obesidad. El ejercicio, ¿no? El sedentarismo, el tabaquismo, todos estos son factores que no uno es más fuerte que otro, en algunas ocasiones como lo es la diabetes tiende a ser más fuerte, pero todos van sumando y eso va permitiendo que la enfermedad cardiovascular se vaya estableciendo de forma paulatina, muchas veces de forma silente. Sí, y a esto se le conoce así, isquemia silente, la enfermedad se va estableciendo hasta que de pronto algún esfuerzo, una carrera de fin de semana de 5 kilómetros, no sé, cualquier evento puede llegar a desencadenar un síndrome coronario agudo, pero la forma de prevenirlo indudablemente es manteniendo un peso, haciendo ejercicio, comiendo bien y yo le agregaría dormir bien. Dormir bien, sí. Eso es bien importante. Tampoco soy muy dormilón, pero yo sí. Y los que menos duermen son los cardiólogos, ¿no? Sí. Mira, ahí tenemos una pregunta en pantalla de Cristina Hernández. Pregunta, ¿qué tipos de estudios existen para prevenir el infarto? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Tenemos una gran gama de estudios para prevención del infarto. Aquí lo más importante es, no es una receta de cocina que todo cabe en la misma. Ahí habría que ver los antecedentes del enfermo, como bien dije, y si tiene o no tiene síntomas, ¿no? Un paciente que no tiene síntomas, por ejemplo, pero tiene alguna enfermedad de riesgo, podrían hacerle algo que se llama score de calcio. El score de calcio se mete al paciente en un tomógrafo y lo único que va a hacer es medir qué cantidad de calcio hay en estas arterias. Si ya está estipulado, si es de 100, abajo de 100, de 100 a 400, arriba de 400, el riesgo cardiovascular se mide en base a eso y dependiendo de eso son los estudios que siguen en pacientes asintomáticos.
Si el paciente tiene síntomas, pues ya queda a criterio del cardiólogo si lo envía a una gamografía cardíaca, si lo quiere retar con un reto con dobutamina, si no lo quiere retar, hay estudios de imagen como la angiotomografía de coronarias. O sea, todas estas van a depender mucho en mi caso, depende mucho de los síntomas que el paciente, que el enfermo tenga y de su riesgo cardiovascular. Si es un riesgo cardiovascular bajo, intermedio o alto, pues dependiendo de eso son los estudios que podríamos utilizar para prevenir la presencia de un síndrome coronario agudo. También quiero mandar saludos a Milo Pinson, a Carla Fernández, que nos están viendo, gracias. A Pablo Ruiz Nettel. Pues este programa es precisamente para que sepan cómo conocer si realmente están transitando, ¿no?, para un riesgo de infarto, porque hay personas que luego se confunden. Sí. Hay datos que se pueden confundir, ¿no? Hay datos que se pueden confundir, de hecho, yo he tenido, no uno, varios casos donde se confunden sobre todo con eventos gástricos, de tipo gastritis, porque las características... el dolor del infarto agudo, la angina de pecho, la angina es lo mismo que dolor, es exactamente lo mismo. El dolor de pecho se puede manifestar de distintas formas. Una es la característica, el opresivo, que sientes que alguien se te siente encima o que tienes una losa en el pecho. La otra es de tipo ardoroso y es donde muchos pierden el desconocer que este dolor ardoroso no es una gastritis, no es una esofagitis, sino que están cursando con un evento de síndrome coronario. Eso hace perder mucho tiempo, ¿no? Inclusive, les decía, nos ha tocado pacientes que van a una endoscopía por una gastritis y pues que lo que tenía era un infarto, entonces ya ni siquiera entran a la endoscopía, salen de ahí en la sala de hemodinamia. Y ese es otro tipo de dolor. Y otro tipo de dolor se conoce como expansivo y les diría que es como cuando a prisa nos tomamos un refresco de soda, un agua fría y de pronto sientes como que se atora en el centro del pecho y sientes que algo está creciendo, como una burbuja que crece. Ese también es otro de las características de las formas de presentación del dolor precordial. Dolor expansivo. Mira, Carla Fernández dice, los refrescos libres de calorías afectan de la misma manera que los azucarados en pacientes con cateterismo. Teniéndolo como riesgo, está muy específica la pregunta, teniéndola como riesgo cardiovascular, yo opino que sí. No, es un paciente, si ya tiene un paciente con cateterismo, ese paciente ya per se, si el cateterismo haya salido excelente, es un paciente de alto riesgo y cualquier tipo de bebidas embotelladas o con edulcorantes va a tener un riesgo sobre eso. Fíjate que cuando venía para acá, para el programa, también me preguntaron, oye, ¿cuál es el tema de hoy? Ya les dije, oye, pues, ¿qué no ves, no? El WhatsApp, ya, pues sí, pues por eso, ¿no? Pues me alcanzaron. Y que te preguntara, las personas que viajan seguido de aquí a San Cristóbal por la altura, ¿eso también es un riesgo coronario? ¿Puede haber un espasmo coronario? ¿Puede afectar? No sé. Bueno, el viaje, pues el subir y bajar, el cambio de presiones, no son tanto los cambios de presiones que tenemos, digo, yo diría más que estos cambios de presión, pues es paulatino, no es un cambio de presión así súbito que subes inmediato, pero así por cambio de presión no. Yo diría más que en San Cristóbal el frío sí es un dato de que puede incrementar, no el infarto, pero sí la angina de pecho. De hecho, la descripción original de angina de pecho hecha en los años 1800 describía, y así dicta la descripción original, dicta que curiosamente el dolor me da más en épocas de frío, cuando cabalgo por las noches, y se quita cuando cabalgo. Entonces, dando a entender que este paciente al frío aumentaba el dolor, o esta persona describió que al frío aumentaba el dolor, que si caminaba le daba dolor, pero si iba a caballo el dolor desaparecía, ¿no? Qué interesante. Viene el origen de la palabra angina. Sí, la angina, sí. Sí, porque la angina se confunde con una angina de aquí de la garganta, ¿no? Hay un papel también escrito de hace muchos años, y se considera que es el angina, el nombre angina es una mala traducción del alemán.
hacia el alemán. Ah, bien. Entonces de ahí le quedó angina, ya nadie se lo cambió. Angina. Es como un apodo, ¿no? Sí, esos papers están bien interesantes porque son de la historia de la medicina. Entonces por ahí en la residencia tuvimos la curiosidad de ponernos a averiguar de eso. Y encontramos varias cosas interesantes. Entonces, la pregunta esa para que si nos va a ver la persona que hizo la pregunta, Francisco Fernández también. Entonces, el cambio de altura es paulatino, entonces el riesgo pues no afecta tanto, ¿no? No es tanto para un riesgo de infarto. Sí, no. Yo lo que les recomiendo a los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que ya fueron cateterizados o que se conocen con enfermedad cardiovascular y que van a San Cristóbal es que suban a San Cristóbal, pero que no empiecen su actividad física de inmediato, que lleguen, se sienten en algún café, se tomen un refresco, una limonada, lo que quieran, pero que dejen pasar un tiempo y después empiecen la actividad. Entonces, su actividad física. No bajarse del auto y empezar con la actividad. Eso es una recomendación que les puedo dar. Pero eso con los que tienen sobrepeso, me imagino que ellos sí han de sentir un poquito el cambio. Sí. Sí. La carga, ¿no? del peso y luego sí, es como si caminaran con unos kilos de más, ¿no? Es mucho más esfuerzo. Entonces por eso ya les afecta más, ¿no? el riesgo de infarto. Ahora, una persona que ya llega o que tiene el dolor y empieza a sentir, porque estábamos platicando, de hecho hoy viene el doctor, nos atrasamos un poquito del programa porque estaba en un procedimiento de que le llegó un paciente y tuvo que entrarle y estos gajes del oficio. Pero una persona, no sé, como yo o cualquier otra persona, que de repente, como comentaste hace rato, el dolor ardoroso. Cuando es ardoroso, luego no le hacemos caso. Exacto. Porque todos pensamos que el dolor debe de ser de golpe, ¿no? Sí. Pero un ardoroso no le hacemos y lo vamos dejando. Hasta que se establece y se vuelve insoportable. Miren, ahí vemos, ese fue un paciente que estaba en endoscopía. Es un infarto inferior, ahí ya la arteria está abierta. Ya pasó. Pero sí, es muy característico es más común, ¿no? Característico que el infarto inferior dé esa sensación de gastritis, de dolor ardoroso en la boca del estómago. El infarto inferior. El infarto inferior. Si el corazón tiene varias paredes, por eso se dice inferior, anterior, de un lado, que se llama septum, o la pared lateral, ¿no? Lateral alta, baja, sí. Entonces, según donde esté el infarto establecido, es la manifestación, ¿no? El dolor es el mismo. Según donde esté establecido, va a ser la arteria que vamos a encontrar. En este caso, los dos ejemplos que hay aquí son de infartos inferiores y es la coronaria derecha, pero que también puede ser la circunfleja, que es una rama que viene del lado izquierdo, ¿no? Dependiendo qué tipo de dominancia tenga, pero eso ya son cuestiones más técnicas de nosotros. Ahora, ¿los infartos siempre son mortales? No. Okay. Afortunadamente no. Algo bien interesante ahora en estos días es de que al ser la causa número 1 en el mundo entero está trabajando en encontrar técnicas, en disminuir tiempos de atención y todo. Entonces hay muchos proyectos, muchos programas. Nosotros tenemos uno en el gobierno del estado de Chiapas que va de la mano con la federación. Donde lo que hacemos es la intervención pronta, ya sea de tipo farmacológica o de tipo invasiva. Depende del algoritmo. El algoritmo va a depender, o el paciente va a entrar al algoritmo dependiendo de cuánto tiempo de presentación lleva y la distancia a la que está de la sala de hemodinamia más cercana. Se me ocurre, un ejemplo sería si el paciente está digamos, Mapastepec. Bueno, Mapastepec, hay dos salas de hemodinamia, la de en Tuxtla o en Tapachula. ¿Sí? Y si la distancia de Mapastepec a Tuxtla es mayor de 2 horas, pues le conviene buscar Tapachula, entonces que es menos de 2 horas. Pero si estamos en un punto intermedio donde las dos salas están a más de 2 horas para poderlo atender, entonces ahí lo que utilizamos se llama terapia farmacoinvasiva. La terapia farmacoinvasiva de lo que se trata es le inyectas al enfermo un medicamento que lo que busca es disolver el coágulo, recuperar la patencia o el flujo de la arteria, y con eso ganamos tiempo para que sea trasladado ya sea a la más cercana e inmediatamente pasarlo a sala. Eso te abre una ventana de 24 horas, siempre y cuando el medicamento funcione. Si el medicamento no funciona, tiene que ser trasladado de urgencia y a eso se le llama angioplastía
de rescate. Bien, hay otra pregunta ahí. Estudios, esos estudios preventivos que menciona el doctor, ¿dónde los hacen y si son caros? Pues, Caros, la mayoría de los estudios cardiovasculares, como yo digo que toda la cardiología se ha vuelto cara, caros son, ¿no? Hay una gama de costos, ¿no? Desde el ecoestrés, quizás, que es uno de los más económicos, luego ha de venir la tomografía, luego viene la gamografía, luego viene la resonancia con estrés. O sea, sí son caros. Acá en Tuxtla hay sitios para hacer la gamografía. Tenemos uno de ellos, Numedix, está. Y el ecoestrés, hay varios cardiólogos ecocardiografistas que los realizan. Y la tomografía, si no estoy mal, hay 3 lugares donde hacen la angiotomografía de coronarios. Pues, pero qué bueno, porque cada vez pues, se requiere, ¿no? Y Sí. mientras más equipos hayan a mano. Sí, Pues la verdad nos es de conviene, que poco a poco, yo llevo acá 13 años y he visto cómo la atención cardiovascular ha ido creciendo. También he ido viendo cómo la enfermedad ha ido mutando. Antes está descrito que es más común en mayores de 60 años y yo les puedo asegurar que en los últimos 2 años que hemos tenido el programa, bueno, llevamos 4 años con el programa, en estos últimos 2 años la cantidad de pacientes menores de 60 años que hemos visto es increíblemente alta. Fíjate que hablando de eso, de las edades, bien. También, perdón, ahorita les comento ahí las preguntas en pantalla también de Cristina. ¿Cuál es el tratamiento justo del tema, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más novedoso para el infarto agudo del miocardio? El tratamiento agudo del miocardio va a depender, les repito, del tiempo en el que debe de hacerse, pero el más efectivo, ¿sí? Vamos a cambiarle lo novedoso, sino el más efectivo es la angioplastía coronaria, es llevar a este paciente en las primeras horas de su infarto. Cuando decimos primeras horas, lo ideal serían las primeras 6 horas. Claro que se puede extender hasta 12 horas. El programa, hay ciertos programas a nivel nacional y a nivel mundial que extienden el tratamiento hasta las 24 horas, pero lo ideal son menos de 6 horas. Entonces eso es rápido, abrir la arteria por vía cateterismo con una angioplastía, el implante de un stent. Y hoy en día ya hay una corriente muy grande que está buscando no implantar stents, sino que simplemente abrir la arteria con balones medicados. Ya los tenemos disponibles. Todavía falta mucha información sobre si abrir la arteria sin dejar un stent, que es como una mallita para que la arteria tiene algo que se llama elasticidad. Entonces lo que hacen ellas cuando las abres y están inflamadas tienden a cerrarse. Entonces lo que evita el stent es ese cierre abrupto de nuevo, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que no es tan frecuente como se pensaba, entonces va cambiando. Digo, esto es extremadamente nuevo, el uso de balones medicados en arterias grandes. Se ha utilizado durante mucho tiempo en arterias pequeñas con buenos resultados, pero arterias pequeñas es igual a un territorio pequeño, arteria grande es igual a un territorio más grande, entonces, pero va muy bien. Y ojalá, la verdad es que ojalá, porque dejar una malla, un cuerpo extraño en una arteria, pues siempre es un riesgo también, ¿no? ¿Cómo el cuerpo lo va a aceptar? Varias interrogantes. El cuerpo de cada persona es diferente, ¿no? Aunque sean gemelos. Exactamente. ¿Verdad? Se ha demostrado. Y también preguntan ahí de que qué tan cierto es la aspirina, ¿disminuye el riesgo de infarto? Es una buena pregunta. ¿Qué tan cierto la aspirina disminuye el riesgo de infarto? Yo les puedo decir que sí disminuye el riesgo de infarto, pero es como una prevención secundaria. ¿A qué me refiero? A que la aspirina, los resultados buenos con la aspirina son después de que ya tuviste un infarto, el hecho o la posibilidad de tener otro infarto va a ser menor con aspirina. Pero que la aspirina disminuye el riesgo de un infarto, de un primer infarto, ahí para eso están las escalas de riesgo. Si el paciente es de alto riesgo, entonces sí le conviene tomar aspirina. ¿Por qué? Porque ya se demostró que los pacientes que tienen bajo riesgo
cardiovascular y que toman aspirina, la probabilidad de hemorragia digestiva por el uso de aspirina es de un 50%. Entonces, okay. o sea, no es un chochito que te tomas y no te va a hacer nada. No, si lo necesitas y tu riesgo es alto, entonces sí. Pero si no lo necesitas, tu riesgo de hemorragia es mayor, entonces... Claro, ¿para qué tomas? Exactamente. Ajá, A mí no me gusta tanto la aspirina como prevención primaria. Sí, mira, ahí está otra pregunta que ya la cambiaron. Es ya seguro. Me cambiaron. Aquí lo que tenemos, la verdad es de que esa es una pregunta bastante recurrente. ¿Qué tan seguro es hacérselo en el estado de Chiapas? Yo les diría que es bastante seguro. Contamos con tecnología, muy buena tecnología, contamos con médicos especialistas, intervencionistas. Debemos ser alrededor de 7 o 8 intervencionistas, todos de un excelente nivel. Las salas de hemodinamia son completas. Apenas la semana pasada en el Hospital San Lucas acaban de inaugurar una sala, bueno, para no contarles más, tiene hasta inteligencia artificial, que eso está pasado, porque al final el aparato se va nutriendo de la información que le vas dando, y él te va ayudando en los distintos eventos, te va ayudando a que no se te olvide algo, o te recuerda esto, o bueno, simplemente todo el procedimiento está contigo, pues tienes como que otra compañía más, ¿no? Tenemos en esta misma sala, tiene la tecnología de la sobreposición de imágenes. Platicábamos hace rato de la tomografía. Entonces llevas a un paciente a la tomografía, ya tienes tus imágenes de tomografía, las metes en la sala tiene unos monitores donde te ponen aquí la tomografía y aquí tienes la angiografía en vivo, y si no quieres o no necesitas ponerle medio de contraste, lo que hacen es empalmarlas, ¿no? Se empalman las imágenes de tal manera que puedes ir navegando. Eso te ayuda... Disminuye muchísimo el tiempo. Es un mapa, o sea, qué mejor que entrar y tener ya un mapa para saber a dónde vas, menos tiempo, menos contraste, al haber menos contraste, menos riesgo de que el riñón, menos tiempo de radiación, tanto para uno como para el enfermo. Entonces, ¿y ese tipo de equipos ya los tenemos aquí en Tuxtla? Sí, llegó, le digo, la semana pasada llegó al Hospital San Lucas, y la verdad es que está bastante bien. Es una sala muy robusta. El hospital ha hecho, creo que, un gran esfuerzo, bueno. y es una gran inversión, ¿eh? Qué bueno, la iniciativa privada luego va más adelante de la pública, ¿no? Sí. Pero todo el mundo puede llegar. Pero primero hay que cuidarse, no hay que infartarse. Y estaba platicando, bueno, hace rato antes de las preguntas, a mí me ha tocado ver que pacientes infartados, los dos más jóvenes que he visto acá, uno de 18 y otro de 19 años, pero por droga. Ah, sí. Por cocaína. Sí. ¿Ellos también son candidatos a cateterismo? Sí. Sí. Ellos lo que hacen es un espasmo. ¿Son candidatos a cateterismo? Sí. Quizás a un implante de stent, no. Porque el stent lo que hace es sella la placa de colesterol o la ateroma, o la que se formó por la aterosclerosis, la sella. En el caso de los jóvenes, que no es por aterosclerosis, que en el caso de la cocaína es un vasoespasmo. Recuerden que hace rato les decía que las arterias se cierran, ¿no? Pues este es un cierre abrupto y prolongado. Al no haber flujo, la sangre se va a coagular. No es, el mecanismo es completamente diferente. Pero hay que entrar y ese trombo que se forma hay que aspirarlo. Hay un dispositivo que es como una jeringa que la metes y jalas el trombo y sale el trombo y liberas el flujo. Hay otra pregunta de Pablo Ruiz Nettel. Él pregunta, ¿está relacionado el repentino, abrupta subida de la presión arterial con el infarto del miocardio? Sí. La causa número 1 de infarto es hipertensión, ¿no? Una crisis hipertensiva puede hacer que esa placa de colesterol, que es una placa intermedia, que no le ha dado síntomas, no tiene que romperse por completo. Con que se fisure la placa, con eso es suficiente para que el infarto eche a andar la cadena de coagulación y venga el infarto. Sí. Oye, y aprovechando aquí te vamos a sacar jugo, ¿no? Y para nuestro público. Para eso me invitaste. Sí, gracias. El mismo procedimiento se puede hacer, porque el otro día estábamos hablando también, ahorita que preguntó de la hipertensión,
también para cerebro. Sí. Es el mismo procedimiento, si hace un cateterismo igual hacia cerebro. La esencia es la misma, Ajá. la anatomía completamente diferente y los dispositivos a utilizar completamente diferentes. Pero vaya, la esencia es exactamente igual, si oye, se empieza a sentir mal por un trombo, se puede hacer un... Sí, pueden ir por el trombo, así es. Ah, qué interesante saberlo, porque también una de las causas también de complicaciones o de limitaciones en cuanto a secundarias enfermedades es el accidente vascular cerebral. No, y los embolismos distales, las piernas, la enfermedad arterial periférica, también entra en un cateterismo, pero vaya, es periférico, ¿no? Ustedes como intervencionistas, todo lo que es arteria, que se puedan abrir. Sí, ahí llevas un entrenamiento extra, ¿no? Es un año más para entrar a lo que es vascular periférico, pero sí se puede. Es más en el estado es más un nicho que tienen los angiólogos, ¿no? Ellos son los que participan más en la enfermedad arterial periférica, pero dentro del entrenamiento del cardiólogo intervencionista está la enfermedad arterial periférica, carótidas. En las arterias renales, que es otro problema que incrementa la presión, ¿no? Que se van cerrando. Sí, la estenosis renal. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, hay pacientes con hipertensión arterial de difícil control, que son aquellos que tienen 4 medicamentos, 5 medicamentos y la presión sigue estando alta. Hay un dispositivo que hace ablación de arterias renales, de lo que es como una... es como quitarle la inervación al riñón, por decirlo de alguna manera, y eso hace que la presión baje. Muchas veces no se logran quitar los 4 medicamentos, muchas veces sí, pero llegan a, en vez de tener 4 o 5, se quedan con 1. Ya es una gran ventaja. Con eso es mucho. Ese es otro de las áreas de la cardiología intervencionista. Sí. Ok, a ver, otra pregunta. ¿El estrés también está relacionado con el infarto agudo? Sí, el tipo de personalidad, el tipo de personalidad tipo A, por ejemplo, que es aquel competitivo que siempre está, que quiere ser el primero, que siempre está al tope, viviendo al tope. Los que no saben delegar, les digo yo, no, eso también se cuenta como un riesgo cardiovascular agregado. Y vamos a continuar con este magnífico tema de mucha importancia para nuestra salud y para la vida después de este corte. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Emprendete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen!
Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Bueno, pues tenemos muchas preguntas y gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de la prontitud, ¿no? Habías dicho 6 horas es lo ideal. Es lo ideal. Pero cuando sienta uno molestias... Eso es algo bien importante. Al inicio de todo esto de la angioplastía primaria, que así se le conoce al tratamiento del infarto, cuando es un infarto agudo e inmediatamente se lleva a cateterismo para una angioplastía, esa es angioplastía primaria. O sea, el primer tratamiento es angioplastía. La angioplastía primaria es el tratamiento ideal para un infarto. Entonces, cuando todo esto empezaban que si el tiempo porta-aguja, que si el tiempo porta-balón era el más importante, y lo único que se trataba de ese porta-aguja es que llegaban a un área de urgencias de primer contacto y en cuanto le pusieran el trombolítico, el medicamento, ese es tiempo porta-aguja, que eran 30 minutos para empezar el tratamiento, y era hora y media para pasarlo a cateterismo y abrir la arteria. Se llamaba tiempo porta-balón. Muchos años pasó así, pensando que ese era lo ideal, el tiempo ideal, ¿no? Pero ¿qué fue? Nos fuimos dando cuenta que el paciente tardaba 4 horas en su casa, llegaba al hospital y eran 4 horas y media. O sea, no era media hora y los resultados no eran los mejores. Algo estaba pasando. Entonces ahora se le llama tiempo total de isquemia. Por eso es bien importante que en cuanto sientan el dolor, al hospital. Si la duda es genuina, al hospital. Si la duda es por lo mínimo que sea, al hospital. Porque el tiempo total de isquemia empieza a sumar desde que empieza el dolor hasta que se abre la arteria. Esas son las 6 horas. No son de que llegó al hospital y tenemos... no, de que empezó el dolor, ahí empiezan a contar las 6 horas. Hay que actuar inmediatamente. Hay que actuar inmediatamente. Entre más rápido lleguen a un sitio y entre más rápido se le dé tratamiento, pues es mejor. Por eso es que el tiempo total de isquemia es súper importante y no es nada más que el tiempo total de dolor. No es antes, ¿a qué hora fue el dolor más intenso? No, ¿a qué hora empezó el dolor? ¿Sí? Me ha tocado ver personas que me dicen que estaban en el campo, estaban sembrando algo y empiezan con el dolor. Y que han escuchado que si el tequila, luego tienen aguardiente a la mano, y ahí van tomando su aguardiente en lo que llegan y a veces tardan hasta un día. Sí. ¿No? En sí, llegar. Sí. Aún así, y ahí viene preguntas, ¿no? Que salen y quiero que de ahí, a ver si podemos contestar otra de Manuel Ruiz Nettel, que dice, ¿es posible recuperarse de las secuelas del corazón que deja el COVID? Puede ser que después de esta pregunta salga algo de esta respuesta para responder esta duda, ¿no? Es, después de que viene el infarto, o se inicia el infarto, o sea, la arteria se empieza a cerrar, viene a sufrir la célula, que es la isquemia. En ese tiempo, o se establece el infarto, ¿se puede revertir esas células que ya están sufriendo? ¿Se pueden salvar? Si llegas en menos de 6 horas, la probabilidad de recuperación de las células involucradas llega a ser hasta del 60%, 70%. Si llegas en la primera hora de que empezó el dolor a que se abre la arteria, es casi del 90%. Entonces, de ahí viene el adagio que dice, tiempo es músculo. Muy bien. Ahí es la importancia de que lleguen lo más pronto posible. Y no solo eso, sino que se les abra la arteria, porque pueden llegar y... me ha tocado algunos pacientes, o me ha tocado conocer algunos casos de que llegan y se quedan ahí, pasa, el infarto se establece, siguen las horas y hasta que le vuelve a dar el dolor dicen, caray, sigue con dolor. Pues ya pasaron 18 horas, ¿no? O el paciente se agrava y se vuelve peor la cosa. Ahora, las células del corazón, al igual que el mito que decía el del cerebro, ¿no? Que si una vez muertas las células del corazón, ya no se recuperan, ya no vuelven a formarse. Ya no se recuperan. Por eso es importante el tiempo. El tiempo es solo El tiempo es músculo, vamos a ponerlo así. Músculo, ¿no? Sí, no se puede. Una de las complicaciones principales del infarto no tratado o el infarto tratado fuera de estas horas
hora de oro o horas de oro le llamo yo, es la falla cardíaca. No te va a hacer falla, si tienes suerte no vas a hacer falla cardíaca en ese momento, porque si tienes mala suerte va a ser falla cardíaca aguda como complicación del infarto. Entonces ya es un infarto complicado con falla cardíaca aguda, ¿no? Pero si ese paciente no se reperfunde, así se le dice al abrir las arterias, reperfundirlas al corazón, a futuro ese paciente va a hacer falla cardíaca, sí o sí. ¿No? Porque se va a remodelar, va a haber un mal remodelado, los cardiomiocitos van a cicatrizar y van a cicatrizar con un tipo de tejido que no es contráctil, pierden forma, no se mueve. Entonces, a futuro, eso es la principal causa de falla cardíaca. Y perdón, Jorge, pero Estados Unidos ahorita está viviendo no le voy a decir una pandemia, pero está viviendo un problema severísimo de falla cardíaca. Y la gran mayoría de los gastos en falla cardíaca que ellos tienen es por infarto. Entonces, ellos ya están en ese momento, nosotros no tardamos en llegar acá. Por eso se van a dar cuenta de que ahorita hay muchas iniciativas en cuanto a cardiología que van rumbo a la falla cardíaca. Porque es carísima. O sea, si la angioplastía y el tema coronario, síndrome coronario agudo es caro, el tema falla cardíaca es carísimo. Ahorita una pregunta que se viene a la mente, esa la voy a hacer yo, de los pacientes, de personas que dicen, bueno, tiene sus molestias, su dolor, iré al doctor o no, que me tomen un electro. Y es lo único que se hacen. Van a, no sé, no es por hablar mal, sino que hay que atenderse, pero a lo mejor van a un consultorio y el doctor tiene su electrocardiograma y se ve normal. O incluso la misma Cruz Roja, ¿no? ¿Y es normal? No, pues tómese su aspirina, como decían, ¿verdad? Sí. ¿El infarto puede estar establecido con un electro normal? Es una buena pregunta. Sí. El infarto puede establecerse con un infarto normal, si es un infarto con elevación, que es el que nos tiene hoy acá, no. O sea, se va a ver el patrón de elevación del ST en el infarto. Ese lo ve, yo digo que eso lo ve hasta mi hijo de 13 años que le he enseñado y se le queda en la cabeza y dice, ese es un infarto, papá. Pero el infarto solamente te sirve como prueba diagnóstica en infarto agudo cuando está elevado el ST. El electrocardiograma. Exacto. Y eso es el 8% de las veces. El 10% de las veces vas a encontrar el infarto en una elevación del ST por dolor de pecho. Ojo, ¿no? O sea, si es un infarto con elevación va a estar elevado. Pero de los 100 que se tomen con dolor de pecho, el 8 o 10% va a tener elevado el ST. Porque los demás puede ser que no sea un infarto con elevación, que sea una angina inestable, que tiene dolor, pero el ST no se mueve, ¿no? O puede ser un infarto sin elevación, donde a lo mejor lo que hace es un desnivel del ST en vez de un supradesnivel del ST. Pero ese infradesnivel también te lo puede dar la sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Okay. O sea, hay ciertas características que guardan los electros. Entonces ahí, el paciente, sí, con dolor, pero la persona que le hizo el electro le dice, ¿sabe qué? No está normal, váyase a su casa. No. Ojo, si sigue con la molestia... Hay que hacerle estudios confirmatorios. Cualquier dolor con un electro aparentemente normal, hay que hacer estudios confirmatorios y ahí entran los estudios que platicábamos hace rato. Una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero si es una etapa aguda, pues si está el dolor y no eleva el electrocardiograma, no manifiesta nada. Hay biomarcadores. Se toman en sangre los biomarcadores y el biomarcador pues, pero ojo, mientras el biomarcador no sea positivo, el paciente no está infartado. El paciente tiene dolor. Puede ser angina de pecho, angina inestable, pero no se ha infartado. ¿No? Una vez que se manifiesta, ya sea la elevación del ST o la presencia de enzimas, ahí está el diagnóstico de infarto. Oye, el tiempo nos ha ganado. Y bueno, una última pregunta. A ver. La rehabilitación cardíaca. ¿Qué tan buena la rehabilitación cardíaca? Es lo mejor que pueden hacer. ¿En qué consiste la rehabilitación cardíaca? Son patrones de ejercicio que se le va, o son cargas de ejercicio que se le va dando al paciente
para que de poco a poco empiece él a recuperar, pues no solamente la confianza, sino ver la capacidad después de un infarto, y se va midiendo. Se les va dando cargas, de tal manera, conforme pasan las semanas, hay una planeación completa de los tipos de ejercicio que tienen que hacer. Por ejemplo, baile, algunos bailan, bicicleta, caminar, ¿sí? Y poco a poco les van aumentando la carga para que ese corazón se vaya acondicionando de nueva cuenta. Es como si nos fracturamos una pierna, no vamos a caminar inmediatamente. No, empezamos a caminar, vamos a la rehabilitación, los masajes, más o menos así es la rehabilitación. Y es la mejor forma de poder recuperar ese corazón después de un infarto. Oye, y una última pregunta, porque ya el tiempo está de Tapachula. Nos preguntan si tiene algún colega que pueda atender a pacientes del tema, ¿a quién recomendaría? ¿Hablan de Tapachula? ¿De Tapachula? Bueno, por ahí sí, ahí está Ciudad Salud. Tapachula, ¿no? Está Ciudad Salud, está Ricardo Gómez Cruz, está... Ya se me ahorita los nombres. Hay 3, 4 cardiólogos bastante. Hemodinamistas. Muy bien. Y ahí pueden checar el teléfono del doctor Juan Carlos Esquín Cavera, que hoy nos hizo el favor de venir a ilustrarnos un poco más, que guarde este video para las dudas que tenga, revíselo otra vez, y ahí están los teléfonos del doctor, y acudir con ello. Ahora te debemos el diploma. No vino el doctor Humberto Hernández Rojas, que tuvo también un procedimiento hoy, que es el encargado de los diplomas. Yo feliz de estar acá. Y pues oye, esta es tu casa. Espero que otra vez, ¿no? De los procedimientos que van a hacer con el nuevo equipo aquí en el Hospital San Lucas. Sí, van a ver unas imágenes padrísimas. Para que nos las presentes acá, claro, ¿no? Aquí mucho nuestro gusto. Público. Y bueno, pues nos vamos a ver hasta el próximo miércoles, y con nuestro café Street Chiapas Street Black, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos, y acuérdense que nosotros hacemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles.